Muy buen viernes, estamos en viernes y creo que es un bonito momento para conversar. ¿Qué está pasando con Bagua? USCIS acaba de mandarnos un memorando legal sobre residencia. Esta semana se habló sobre un problema con los bancos y las personas que tienen ITIN. Vamos a respirar un momento. Mi nombre es María Belén Albuja, soy abogada inmigrante y el día de hoy comenzamos con el primer live que gracias a ustedes, con su ayuda, vamos a seguirlo haciendo para aclarar algunos puntos importantes en este desorden del sistema migratorio. Realmente vamos a guardar la calma en medio de tantas noticias y tanto bombardeo, tanto de esa administración como de las redes sociales. La información es buena, pero y es bueno que se democratice la información y que tengamos muchos canales para obtener información y más de asuntos de inmigración, ¿no es cierto? Pero creo que hay que parar, respirar, ponernos en contexto, porque lo que no queremos es el pánico. Y el día de hoy vamos a hablar específicamente de asuntos de Bagua, de estos casos que pueden conseguir un permiso de trabajo y una residencia. Así que ayúdenme a compartir, porque lo que queremos es que mucha gente este fin de semana vea este live, sea porque está involucrado en un caso Bagua o tal vez se dé cuenta que puede calificar, y no queremos ni crear pánico ni falsas ilusiones. Vamos a comenzar, vamos a sentarnos. Le agradezco muchísimo por seguirnos en las redes sociales. Y Ricardo Núñez me ayudó, él es parte del equipo de Albuja Law. Y tenemos, Ricardo, una lista de preguntas que nos han hecho llegar. Por favor, si mientras yo esté hablando usted tiene una pregunta relacionada a los casos Bagua o algún otro tipo de pregunta y duda, vamos a ponerla aquí para que nuestro amigo Ricardo, que nos está ayudando y viendo en este momento, me pueda pasar las preguntas y yo pueda contestar de manera general. Recuerde, todo lo que hablamos los abogados de migración en estas redes sociales, si bien es un consejo legal basado en nuestra experiencia y en nuestro favor de ayudar a la comunidad, no reemplaza el consejo personalizado que usted debe tener en una consulta. Pero bueno, vamos comenzando. ¿Qué es lo que ocurre o qué es Bagua? Primer punto, ¿qué es Bagua? Bagua es un beneficio migratorio. Es una visa que nos permite vivir en los Estados Unidos legalmente. Dependiendo del historial migratorio de una persona, se puede acceder eventualmente a un permiso de trabajo y en algunos casos a la residencia. ¿Qué significa crueldad extrema? ¿Y por qué hablamos de eso cuando hablamos de Bagua? ¿Ok? Entonces vamos por partes. Este beneficio que tal vez lo tenga mi tía o mi prima, mi amiga, que no sabe que hay este beneficio migratorio, tiene que ver con el abuso o la crueldad extrema que puede sufrir una persona sin documentos en una relación con su esposo, con su esposa, con sus hijos o sus papás. Estamos hablando de Bagua y vamos a ir punto por punto de lo que es y cómo podemos pasarle la voz a nuestra amiga o nuestro vecino o a la persona de confianza que a lo mejor está en una relación abusiva difícil y no sabe si es que realmente procede este caso o no. Entonces, los casos de Bagua le pide la ley que exista no un mal matrimonio, no una mala relación entre padres e hijos, sino que exista una verdadera abuso y una crueldad extrema. Como es un concepto tan técnico, vamos a dar ejemplos después de un ratito. Muchas gracias por unirse, gracias por compartir esta conversación, que es nuestro primer live conjuntamente en Albuja Law con el equipo de innovación. Sigamos adelante. Tercera pregunta. ¿Qué relaciones familiares califican? Entonces, los Bagua son casos en que se necesita presentar en migración honestamente que no hay una mala relación, sino que existe una relación de abuso, de crueldad extrema,
son casos que tiene permiso, la posibilidad de tener por lo menos un permiso de trabajo y eventualmente algunos residencia. Coménteme para ver si está claro, si es que hablo muy rápido, que es mi tendencia. ¿Qué relaciones pueden tener qué relaciones familiares son las que pueden ocasionar un caso VAWA? Las relaciones familiares más conocidas son las de matrimonio. Y en el matrimonio tiene que haber una persona que tenga documentos, un ciudadano o un residente de los Estados Unidos, ¿no es cierto? Un ciudadano o un residente de los Estados Unidos y también una persona sin documentos o tal vez una persona que tenga documentos de manera personal. Déjeme le doy un ejemplo. Entonces, una persona muy inmigrante, está casada con un ciudadano y con un residente legal, y esa persona o no tiene documentos, entró por la frontera o entró con una visa de turista, o esa persona tal vez tenga TPS o DACA. Entonces, ahí tenemos una relación familiar. Bueno, gracias por seguir uniéndose a nuestra conversación. Esta relación familiar tiene que consolidarse con un matrimonio, y el matrimonio en Estados Unidos puede ser de esposo y esposa, como también parejas del mismo sexo. Otra relación familiar que reconoce la VAWA es relaciones familiares más cercanas que el matrimonio, ¿no es cierto? Tengo un hijo ciudadano de los Estados Unidos, yo no tengo documentos, pero este hijo ya tiene que ser mayor de 21 años. O lo contrario, ¿no es cierto? En Al-Bujaló tuve un caso en donde el jovencito, el hijo, era pequeñito, de 16, 15 años, y el papá era el residente, y este papá fue el que realizó el abuso. Gracias a Dios no creo que pase tan a menudo, pero pasa, y por eso es importante hablar de VAWA. Entonces, VAWA nos permite un permiso de trabajo, a veces, en algunos casos, una residencia. Tenemos que tener una relación familiar legítima, sea de matrimonio, sea de papá o mamá e hijo, o viceversa, y estamos hablando de dos personas. Una de las personas tiene que ser ciudadano de los Estados Unidos o residente legal, y la otra persona tiene que ser una persona sin documentos, no importa cómo haya entrado, o una persona que tenga un beneficio migratorio temporal, como TPS o DACA. Muchas gracias, vamos a ir despacito. Por favor, coméntenme aquí si es que algo no está claro. La siguiente pregunta dice, ¿cómo prepararse antes de una consulta? Entonces, con todo lo que está pasando en las redes sociales y tenemos tanta información que francamente es bien confusa. Entonces, viva la democratización, viva estos lives, pero vamos a ir un poquito más despacio del usual. ¿Cómo prepararse una consulta? ¿Cómo este fin de semana largo, que todos vamos a estar dándonos un respiro bien merecido, vamos a pasarle la información a nuestro amigo, a nuestra amiga, y para ver si ve este live y se da cuenta que tal vez tenga este caso? Para prepararse para una consulta con un abogado de inmigración con licencia, para ver si tiene el caso VAWA o otro parecido, primero se necesita, además de agendar la consulta, la logística, lo que se tiene que tener es claramente la tranquilidad de saber que la consulta es confidencial y que vamos a hablar la verdad. Es indispensable para el abogado de inmigración, para que se pueda evaluar el caso, que la persona le está diciendo la verdad. Claro, como latina, sé que es difícil, ¿no es cierto? Cuando yo voy al doctor, no sé si hacerle preguntas, a veces me da vergüenza, no me debería dar vergüenza, pero pues así somos, me da vergüenza, me intimida, el tiempo es cortito. Es importante sacudirnos esa vergüenza en cualquier consulta migratoria, porque se depende de nuestra contestación, la vida y lo que va a ocurrir. Así que mucha honestidad el rato de la consulta. ¿Le va a dar vergüenza? Tal vez, porque así somos de tímidos los latinos cuando se trata en consultas con el médico, con los abogados. Pero es la perfecta oportunidad de hablar sobre si tal vez tiene ese caso. Se va a tener que presentar información de la vida privada, sí,
pero el fin es saber si se puede hacer este caso. Así que la principal preparación de la consulta es ir cargados de un montón de honestidad. De los dos lados, los abogados lo que tenemos que decir es la verdad, lo que decimos es la verdad de si tiene o no tiene la persona caso, pero para poder llegar a decirle esa verdad y esa evaluación en positivo o incluso negativo, necesito que la persona hable conmigo y me diga la verdad, sin vergüenzas. Lo segundo que se necesita para una consulta migratoria de VAWA o de cualquier otra cosa es prepararnos. A veces llevar anotado, ¿no es cierto? Anotado las preguntas para no olvidarme de los nervios. Y lo tercero, como inmigrante, porque yo también estuve en consulta, como inmigrante, y gracias por compartir, como inmigrante lo que quiero es saber la verdad. Obviamente voy a una consulta para que me resuelvan un problema, pero en inmigración la ley a veces nos limita a los abogados. No estoy diciendo que ese va a ser el caso, pero tengo que ir consciente. Que me digan la verdad si es que tengo caso VAWA o si es que no tengo caso VAWA o no tengo otro caso. La conversación que uno tiene que enfrentar y que es bueno y más todavía en este tiempo es ok. No califico y en ese momento, ¿qué hay que hacer en un caso de emergencia que espero que nunca suceda? Entonces, honestidad, preguntas anotaditas. Tercero, saber que la consulta va a ser si califico o no para VAWA o para cualquier otro caso. O hablar sobre qué hacer en caso de emergencia. Muchas gracias por acompañarnos. Es un bonito viernes y no nos vamos a dejar atropellar por tanta información que tal vez es buena, algunas con muy buenas intenciones, otras sin tantas, pero nos confundimos mucho y el día de hoy estamos hablando de VAWA. Vamos a seguir adelante con las preguntas que ya nos enviaron sobre este tema. Recuerde que póngame aquí abajito si es que necesita más dudas, aclaraciones y mándame un like para saber qué otras cosas realmente están siendo dudas para nuestra comunidad. Vamos a seguir adelante con VAWA. ¿Cuál es la siguiente pregunta, Ricardo? Déjame ver. ¿Cómo o qué tan mala debe ser la relación? Esa pregunta es una pregunta muy personal. En el mundo de las VAWAs, una relación mala con mi esposo o con mi esposa no es VAWA. Una relación mala con mi hijo no es VAWA. Entonces, eso se va a tratar en consulta, se va a hacer una serie de preguntas y a veces realmente necesitamos incluso ayudarnos de un terapista o un psicólogo para que confirme que esta relación es realmente de abuso y de crueldad. Pero no se desanime, vale la pena hablar honestamente de la realidad familiar para ver si es que estamos en VAWA o si se trata de una relación difícil a nivel familiar que pasan en todas las familias. Y sí, va a seguir usted escuchando mucho de VAWA y cosas negativas y positivas. Y lo que yo pretendo con este live es decirle que la ley permanece. Es posible hacer casos VAWA, sí, pero honestamente y en inmigración se revisan los requisitos, se ve si califica y de esa manera se puede determinar si es que seguimos adelante o no con el proceso, con el objetivo de ir en positivo, sea que el VAWA nos dé un permiso de trabajo o una residencia. Seguimos con las preguntas. ¿Qué tipo de pruebas ayudan más? En los casos VAWA, la principal prueba es el testimonio honesto de nuestro cliente. Repito, es el testimonio honesto de nuestros clientes. Un testimonio honesto se recoge en una declaración que tiene que ser revisada varias veces con la persona, donde no solamente se pone la esperanza, sino la realidad, los ejemplos de la relación. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Me han pegado? ¿No me han pegado? ¿He sido sometida a insultos? Son muchas cosas personales y cada caso es distinto. Así que ese es el principal evidencia en un caso VAWA. Lo segundo que se va a poner como evidencia y no es como una aspirina para todos, sino que depende
de lo que ocurre en su vida, pueden ser declaraciones de testigos, o muy importante que tienen mucho peso legal, son evaluaciones o temáticas relacionadas a terapias con psicólogos expertos en esa materia. A veces, lamentablemente, una persona en una relación de abuso extremo va a tener que añadir las llamadas al policía o los reportes policiales, pero no es una obligación. Cada caso VAWA va a tener distintas pruebas que van a tener relación con la realidad de esta relación de abuso o de abuso extremo. ¿Qué debe contener la declaración personal? Únicamente la verdad. Y tiene que contener la verdad muy clara y en los dos idiomas. En el Bújalo nosotros no le decimos lo que tiene que decir el cliente en estas declaraciones, pero le ayudamos a poner su testimonio con una serie de reuniones en orden para que se vea claramente el desarrollo de esta relación al punto que estamos en este contexto. Si me divorcié, ¿puedo aplicar para un caso VAWA? Esa es una excelente pregunta. Sí puede aplicar un caso VAWA siempre que cuando usted realice este caso VAWA todavía esté dentro de la ventana de tiempo permitida. Son 2 años. Me divorcio y tengo 2 años para enviar mi caso VAWA. Me divorcio de un ciudadano o residente legal y tengo 2 años para definir si es que me divorcié porque no funcionaban las cosas o me divorcié porque lamentablemente tengo una relación de abuso y eso impide que siga adelante con mi vida y me hizo mucho daño. Estamos en términos hablando de crueldad, ¿no es cierto? Después, vamos al siguiente pregunta. Si hay algún caso VAWA, investigan a mi esposo, le podrían poner cargos a mi hijo. A la que le investigan es a la persona que está mandando el caso VAWA. Lo cual no deberíamos tener miedo los inmigrantes porque vamos a poner la verdad en el caso VAWA. Las investigaciones y la revisión de los casos VAWA no son de ahora con esta administración, han sido de mucho tiempo atrás. Así que no es algo que deberíamos tener miedo, es una investigación normal, una revisión normal que siempre han hecho los oficiales de inmigración. Gracias por seguirnos, muchos saludos a los que nos están acompañando. Entonces, y al mismo tiempo, como esta ley reconoce que el abuso es de una persona tan cercana como el padre de mis hijos o como el hijo que tanto amo, que está en problemas de drogas, con comportamientos terribles o se está llevando con las personas equivocadas, la ley entiende que no se está poniendo cargos criminales a estas personas que nosotros queremos, pese a la relación de abuso. Entonces no va a ir en contra de mi esposo, ni de mi hijo, ni de mi padre. Esto es un análisis legal solamente del individuo que aplica VAWA. Una víctima puede aplicar a VAWA si todavía vive con el abusador. En nuestra vida real hay muchas relaciones en que la víctima o la persona que sobrevive a este abuso se queda por muchas razones que la ley no va a interferir en la vida privada de las personas y mucho menos los abogados. Hay muchas razones sociales, financieras e incluso de amor. Y por esas razones, una persona que se considera víctima de este abuso, de esta crueldad extrema, todavía permanece tal vez con su esposo o con su hijo por ayudar, por querer, por sus hijos. Esa parte personal no la define el gobierno, no la definimos los abogados. Obviamente los abogados, y hablando honestamente como mujer, sí le voy a decir que trate de ir a terapia, que trate de ir a centros de apoyo para ver cómo romper una relación de abuso. Pero la última decisión es de la persona.
En asuntos legales, no hay, el requisito no es que usted no viva con esa pareja o esa persona que le está causando este daño extremo. El requisito es que usted haya tenido o tenga un matrimonio de buena fe, que esté siendo honesta. Y en el caso de los hijos, que ese hijo tenga más de 21 años y que se compruebe que ha vivido con la mamá o con el papá que no tiene documentos. Entonces, no tiene que vivir con la persona ni tiene que dejar a la persona. Eso es un aspecto muy, muy personal. Pero obviamente se tiene que documentar que sí ha existido hemos vivido juntos, sea como pareja o sea como padres e hijos. Vamos adelante con las otras preguntas, Ricardo. Déjame ver. Ya me perdí. ¿Qué pasa si la persona que causa el abuso o el daño extremo nunca hizo papeles migratorios para la víctima? No pasa nada, porque desde el punto de vista práctico, eso es un auxilio para aquellos que no han tenido esa posibilidad de hacerlo de manera autónoma. Pero hay casos en que en estas relaciones de abuso ya han comenzado trámites y como parte del abuso, la persona que tiene este comportamiento de extrema crueldad comienza a utilizar eso como un tejimaneje de control. Entonces, en los casos que sí tengamos esos procesos que ya iniciaron anteriormente, puede ser una buena evidencia. Pero si es que la persona que causa este abuso y extrema crueldad no ha comenzado ninguna documentación a favor del inmigrante, no es ni positivo ni negativo. Vamos adelante con las preguntas, porque después de un ratito nos vamos a TikTok mientras vamos mejorando las cosas en social media aquí en Albújalo. Déjenme ver, necesito ponerme los lentes la próxima vez. Si hago un caso VAWA, ¿una víctima puede aplicar a VAWA si todavía vive con el abusador? La respuesta es sí, eso es algo personal. ¿Cómo afecta tener antecedentes penales en su caso VAWA? Eso es muy importante. Como parte del análisis para VAWA, tenemos que demostrar no solamente que somos víctimas de esta crueldad, que tenemos una relación familiar donde la persona que está ejecutando esta crueldad extrema es ciudadano residente, sino que también sabemos que en cualquier caso migratorio nos van a revisar las huellas y por tanto el sistema criminal. Para eso se establece en consulta la realidad de los problemas que ha tenido con la ley. ¿Fueron tickets de tránsito o fueron más bien asuntos que ya fueron resueltos hace muchos años? A veces errores humanos, un shoplifting, tal vez un DUI, y eso hay que analizarlo antes de mandar el caso a inmigración y de esa manera saber si es que va a repercutir o no. De manera muy general, eso se habla en consulta y se hace el análisis mientras se está poniendo todo este caso. Vamos a seguir, a ver. Gracias por seguirnos en las redes sociales. Gracias David, gracias Javier. Gracias Noemí, siempre por estar ahí presente. Veamos qué otra pregunta es, porque ya vamos terminando, ya terminamos en 5 minutos. Algo muy importante. Lo importante es el tiempo. Esto no es mágico, esto no se trata de un caso que inmediatamente nos dan beneficio, pero el caso VAWA tiene un proceso actualmente que después de ponerlo en la firma, que nos demoramos entre 7 o 9 semanas, porque se trabaja intensamente con el cliente, hay reuniones y seguimientos todas las semanas, se manda a inmigración y en este momento inmigración se está demorando 48 meses aproximadamente en darnos una respuesta. ¿Cuáles son las respuestas de migración? La que queremos es que nos aprueben VAWA. Si nos aprueban VAWA, tenemos un permiso de trabajo y mucho que festejar. Es un estatus legal.
Y en ese momento yo aconsejo revisar con un abogado para ver si puedo seguir al siguiente paso, que es la residencia. Dependiendo de la historia migratoria que la persona que aplicó para VAWA tiene, puede ser que pueda acceder a una residencia. En algunas ocasiones tal vez tenga que hacer un waiver o un perdón, y en otras ocasiones algunas personas se quedan solamente con el permiso de trabajo. ¿Vale la pena esta lucha? Claro que vale la pena esta lucha. Siempre hay la posibilidad de que nos diga que no inmigración. Siempre. No es de esta administración. Siempre ha existido esa posibilidad. Y por eso se tiene que trabajar bien estos casos. ¿No hay garantías? No hay garantías. Pero podemos saber cuándo ingresamos un caso lo más sólido posible y cuándo tenemos un caso que no cumple todas las reglas. Y eso se hace hablando con el cliente, y obviamente la preferencia es mandar este caso lo más sólido posible para tener más posibilidades de ganar el caso. ¿Qué es lo peor que puede pasar en un caso VAWA? Obviamente que nos digan que no, pero antes de decirnos que no, generalmente nos piden más evidencia, es decir, un momento de pausa para mejorar nuestro caso, es una opción. Y incluso si nos dicen que no, hay distintas posibilidades. Tal vez nos manden a Corte de Inmigración, que es una realidad. Siempre, si no tenemos documentos, nos pueden mandar a Corte de Inmigración, donde se sigue peleando. O tal vez nos pongan un intento de negativa y podamos apelar. En el mundo de derecho migratorio, para terminar, existen estos beneficios como VAWA y están amparados por la ley, no tiene que ver con el presidente, pero definitivamente hay 3 puntos claves. Se tiene que cumplir los requisitos del caso que están determinados por la ley. Segundo, se tiene que hacer el análisis legal para ver si es que la persona califica a este beneficio, y se tiene que hablar con total honestidad. La viveza criolla nunca, ni ahora ni antes, tiene que ser parte de ningún caso de asuntos de migración. Por eso, trabajar con abogados nos permite la confidencialidad para hablar humanamente y tener respuestas legales. Se habla un montón de vago en este momento, de gente, de profesionales, de los llenapapeles, de firmas sin saber lo que se firma, y la realidad es que ahí hay varios responsables. Como firma legal, en Albujaló vamos a trabajar con ustedes todas las semanas hasta lograr un caso honesto. Como inmigrante tenemos que revisar todo lo que firmamos, las declaraciones, tenemos que ser muy muy piquis y cambiar si es que algo está mal. Y sí se pueden hacer casos VAWA de manera responsable, y se tiene que definitivamente hablar muy claramente sobre la posibilidad del caso. Van a escuchar un montón de cosas en redes sociales sobre VAWA. Yo lo que quiero terminar es hablando en positivo. Ya bastante ruido negativo allá afuera. Por favor, comparta este video con una amiga, con un amigo que esté en una relación familiar de esposo y esposa, o con su hijo, o con el padre o la madre que tiene documentos donde no se sabe si es que se están llevando mal, o ya hay abuso financiero, abuso psicológico, abuso físico, una mezcla de estos 3 tipos de abusos, para determinar si tal vez esta persona califica. No es mágico, pero sí se puede hacer honestamente. Que tengan un excelente fin de semana. Nos seguimos viendo en redes sociales, y por favor, mándenos sus preguntas para seguir haciendo. La próxima semana vamos a seguir con este tema. Parece que en medio de todas las cosas negativas que están pasando, es algo refrescante. Se acerca el fin de semana, en Estados Unidos es un feriado largo, y muchos latinos están hablando del Mundial de Fútbol, así que nos unimos. Vamos a hablar la semana que viene sobre el Mundial de Fútbol y el asunto de las visas de turistas y los riesgos que se puede tener el momento que estemos reunidos para tener un momento bueno de esparcimiento con la familia. Hasta luego, nos despedimos. Todavía el abogado está un poquito
fuera de lugar con esto de social media, pero gracias por su paciencia, vamos mejorando cada semana. Hasta luego.